Un saludo muy cordial a todos los que están conectados a este canal de YouTube. Me han pedido que me presente antes de comenzar la charla y vamos a hablar sobre María de la Encarnación, francesa, Beata María de la Encarnación, conocida también como la Madre del Carmelo en Francia, del Carmelo terciano. Bien, como me han pedido que me haga una presentación, quiero contar que me ha sucedido muchas veces que me preguntan si soy fraile, si soy cura, por qué hago estas charlas religiosas. Bueno, he estudiado y me he formado entre frailes y curas por muchos años, prácticamente desde niño, y se sorprenden cuando después de la pregunta les digo que soy un simple laico, un seglar. También me envían cartas para preguntarme sobre asuntos de la fe, y todo esto puede ser a consecuencia de que ya hace casi 3 décadas, ¿sí? Unos 30 años, que tengo una página web dedicada a mi espiritualidad con muchas reflexiones. Me parece que es una de las páginas más antiguas de la red. Y soy autor de varios libros con comentarios evangélicos sobre santos carmelitas y sobre otros temas de reflexiones de mi fe. He tenido la gracia de haber sido alumno del máster en mística de la Universidad de la Mística de los Padres Carmelitas Descalzo en Ávila, España, y participar en una docena de congresos mundiales de santos carmelitas, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Teresita de Lisieux, y dar muchas charlas en convento de monjas carmelitas, de seglares en España, en Centroamérica y el Caribe, Argentina y aquí donde yo vivo en Chile. Y siempre me tratan con mucho cariño como un religioso, a sabiendas que soy un hombre casado, con hijos y nietos. Esto mismo le explicaba a un fraile carmelita francés con el cual participábamos en un congreso de Santa Teresita de Lisieux, cuando él me pide que hable en mis actividades grabadas en YouTube, en mi canal, de la beata francesa, Beata María de la Encarnación, y que además es la señora Barbe Acarie, que fue casada, tuvo 6 hijos y que fue luego religiosa carmelita y que es una de las fundadoras del Carmelo teresiano en Francia. Y de la vida de esta beata María de la Encarnación, madre del Carmelo francés, voy a hablar hoy. Voy a hacer una biografía para que la podamos conocer. La verdad
es que me han dicho que no es muy conocida en el Carmelo y es bueno que mucha gente sepa quién es. Bien, María de la Encarnación o Barbe Carrier. Sus padres fueron Nicolás y Marie Abrilot, quienes tuvieron 3 hijos que fallecieron al nacer. Algunos nombres franceses va a ser un poco difícil que los pronuncie bien en francés. Marie Abrilot, de nuevo embarazada, hizo el voto según las costumbres de la piedad de su tiempo de vestir a su cuarto hijo o hija de blanco, con un gorro blanco como hacían los pobres, si este hijo vivía. Y en esta oportunidad este cuarto hijo nace el 1 de febrero del año 1566 y resultó ser una hermosa niña que llamaron Barbe Abrilot o Bárbara, que en el futuro será Barbe Acrier. Se escribe Acarie. Y después la hermana María de la Encarnación, carmelita, que fue beatificada un 5 de junio del año 1791 por el Papa Pío VI. Bien, el ambiente en el cual vivió Barbe fue algo severo. Su padre ocupaba importantes puestos de trabajo en París. Se le conocía como un buen cristiano y muy temprano será un ligador convencido, es decir, se le llamaba ligador porque participaba de la Liga Católica, que era más bien una fracción política, religiosa, radical y antiprotestante. No obstante, él y la madre de Barbe eran bastante fríos y severos y distantes de su hija. Barbe tendrá después otros 3 hermanitos. Conforme al voto de su madre, es vestida de blanco con un gorro blanco hasta los 7 años, o sea, hasta 1573. Cuando era pequeña, no tuvo ninguno de los defectos de la niñez. Probablemente para preparar su primera comunión fue confiada a una tía, su tía Isabel Leguillier, Clarisa en Nuestra Señora de Longchamp. Y así es como Barbe aprende a leer, a cantar y a rezar bien su rosario. Se dice que fue una niña temerosa y obediente y muy amable. Toda la gente confirma sin dudar su precoz sabiduría y se percibe que será una mujer muy fuerte. En Longchamp la regla es estricta. A los 14 años las chicas deben escoger entre el noviciado de ser carissa y de la salida. Entonces, en el año 1580, durante el cual París padeció de la peste y del cólera, Barbe hizo su elección. Será monja en el Hotel Dieu para servir a los enfermos pobres. Este hotel, que significa refugio de Dios, fue un importante hospital situado junto a Notre Dame. Con toda su severa madre, no está de acuerdo
y decide que su hija Barbie debe casarse y la somete a los rigores de la vida. En este contexto familiar, en agosto del año 1582, se casa jovencita a los 16 años con Pierre Acri, de 23 años. La pareja se instala en París, en el barrio de Marais, calle de los Judíos, que ahora es calle Ferdinand Duval. La vivienda es espaciosa y los domésticos numerosos. Los dos esposos están muy enamorados uno del otro, y Barbie, por cierto, se le conoce como una mujer muy guapa, es admirada y tuvo la suerte de ser mimada por su suegra. Nacen los 3 primeros hijos, de los 6 en total que va a tener ella. Nicolás, el 22 de marzo del año 1584, cuando Barbie tiene tan solo 18 años, y luego María a principios de julio de 1585 y Pierre en marzo de 1587. Los hijos tienen una educación cristiana, por supuesto, con bastante severidad, sobre todo desechar siempre la mentira. Barbie odia la mentira y es un rasgo capital de su carácter. La casa de los Acari reúne a la juventud dorada de París. La vida es mundana, las fiestas son numerosas. Barbie está cubierta de alhajas, joyas, y es el centro de este mundillo. La llegan a llamar la Bella Acari. Y esto a ella le gusta. Como tiene tiempo libre, se dedica a leer, se dedica demasiado a las lecturas profanas, a escritores divertidos y a novelas también muy divertidas. Así lo escribe su biógrafo, el señor Duval. Y sobre todo lee a Amadís, que son novelas de amor con cierto o cargadas al erotismo. Un día su esposo Pierre Acari descubre la lectura de su esposa y se molesta, se escandaliza. Y sin armar un escándalo, sustituye estas novelas por lecturas piadosas. En estas condiciones, probablemente por el año 1587, a los 21 o 22 años de edad, Barbie lee el pensamiento siguiente: demasiado es avaro para quien Dios no es suficiente. Y se transforma por completo y su vida cambia radicalmente. En efecto, Barbie no actúa a medias. Esto es también un rasgo de su carácter. Y Barbie Acari decidió entonces que Dios le bastaba y el resto de su vida será siempre dedicada a acercarse hacia Él. Durante muchos años se sucedieron batallas religiosas entre católicos y protestantes en Francia. Y después de la batalla de Senlis en el año 1589, Senlis es una comuna que está a 57 kilómetros de París, más de 1200 de estos ligadores católicos, se quedan en el campo de batalla. Había muchísimos heridos en el hospital Saint-Gervais y Barbie Acari iba con su suegra para vendarlos y ayudarles. Luego, durante el sitio de París, esto fue después de mayo a agosto de 1590, en el Hotel Dieu, pasaban los días enteros
con tanto consuelo que no podía librarse de ello. También durante el sitio de París, Barbier distribuía a los hambrientos su propio pan, esto con tanta habilidad que ni su marido ni su suegra se dieron cuenta. A esta actitud Dios responde con el éxtasis. El primero se produce en la iglesia de San Gervais, un día de fiesta a eso de las 8 durante la misa, probablemente entre el 22 de julio y el 11 de noviembre del año 1590. Y Barbie tiene 24 años. Pensó morir de suavidad. Hasta por la tarde se quedaba sin moverse, fuera de sentido, casi sin respirar, y sin embargo de rodilla, y solo vuelve en sí tras haber sido despertada por una sirvienta que la sacude con fuerza. Despierta a Barbie. Con el acuerdo de su marido, deja sus accesorios mundanos para vestirse con ropa muy sencilla y telas baratas, y deja de lado todo lo que es su joyería. De ahora en adelante se quedará con los ojos bajados delante de los hombres para no ser para los demás según ella, una ocasión de tentación. Reza sobre todo el rosario con su hija Marie, de 7 años de edad. Ya es una consejera escuchada. Casi cada persona que iba a verla, a visitarla, se marchaba después de hablar con ella, conmovida de manera extraordinaria por Dios. A partir del año 1593, siente dolores de estigmas los viernes, los sábados y los días de Cuaresma, pero estos estigmas no se ven, no se delatan. Durante este periodo, más particularmente social, para emplear el lenguaje actual, y claro, místico, Barbie Acari tiene luego 3 hijos más. Jean, nace el 6 de febrero del año 1589, Marguerite el 6 de marzo de 1590 y Geneviève en febrero del año 1592, las cuales en difíciles condiciones, ya que el éxtasis de Barbie arriesgó la vida, tanto de la madre como de las hijas durante el parto. En esta época, 1593, Barbie Acari tiene 27 años de edad. Sigue siendo una mujer guapa, practica mucho la oración, sobre todo después de su éxtasis y en todas circunstancias. La caridad, la obediencia y la humildad va a la busca de sus pecados e incluso de sus imperfecciones, que no distingue unos de otros. Con sentido agudo de la mortificación, su salud no es muy buena y padece ya de grandes sufrimientos físicos, y con una cara tan igual y un corazón tan firme que los que la veían se sorprendían mucho. Su esposo, Pierre Acari, es ligador, como dije antes, e incluso es un ligador famoso, un defensor de su fe. Luchó contra Enrique IV de Francia por la guerra religiosa y a consecuencia de esto es expulsado de París y debe encerrarse en casa de los cartujanos de Bourg-Fontaine, cerca de Soissons, el 5 de abril del año 1594. Se les confiscan sus bienes y Barbie pone a sus 6 hijos a cubierto y encuentra asilo en la casa de una prima que le procura una habitación muy simple
y una alcoba en la calle Paradis. Está sometida a las peores vejaciones y tan despojada que la fiel André Leroy vende su cinturón para procurarle de comer. André Leroy era la sirvienta que tenía Barbie. Mientras tanto, Pierre, todavía encarcelado, es raptado en el patio de Bourgfontaine. Barbie pide préstamo y paga el rescate. Barbie era conocida como una muy buena jinete, pero cierto día del año 1596, después de visitar a su esposo, se cae del caballo y su pie queda atrancado en el estribo y es arrastrada durante una larga distancia. A consecuencia de esto, se rompe el fémur en 3 partes y su curación no sale bien y debe apoyarse en muletas por el resto de su vida para poder caminar. También al visitar a su hijo mayor, Nicolás, en el colegio de Calvi, al año siguiente, por una mala casualidad se cae por las escaleras, se rompe de nuevo el muslo y guarda cama durante 3 meses. Debido a las dificultades para caminar, en el año 1598 vuelve a resbalar y se cae en los escalones de la iglesia. La llevan a París en una camilla y se convertirá para siempre en una mujer enferma. Durante estos 4 últimos años, Barbie defiende a su marido en los procesos entablados por sus acreedores y les restituye el inmueble de la calle de los judíos donde vivían, y toda su familia entonces vuelve a reunirse. A los 32 años, Barbie sigue siendo tan guapa y alegre y agradable. Vivió su austeridad y sus accidentes corporales con una serenidad que solo su humildad y su intimidad con Dios explican. Acordémonos también de sus éxtasis agotadores, de sus estigmas espantosamente dolorosos, sus caídas y por fin este estado casi de invalidez. Barbie Acari desarrolla una actividad social de proximidad muy importante, sobre todo a favor de las prostitutas. Los religiosos más famosos y las personas más eminentes en santidad van a consultarla. Todo tipo de personas la van a consultar, aunque sea laica. La casa de la calle de los judíos está siempre llena con visitas y personas que se interesan en hablar con ella. Barbie Acari es también misionera. Interviene de una manera u otra en la reforma de numerosos monasterios. Poco tiempo después de la reagrupación familiar en la calle de los judíos, su casa, durante el otoño del año 1601, Barbie Acari lee los libros de Teresa de Ávila, pero a priori no le entusiasman mucho. Con todo, la Santa Madre Teresa de Jesús apareció de manera visible a Barbie, que estaba rezando, y la advirtió que tal era la voluntad de Dios con estas palabras: así como he enriquecido España con esta orden muy conocida, tú también debes restablecer la piedad en Francia. Intenta hacer aprovechar a este país del mismo fervor. Esta visión permanecerá siempre en su mente y muy hundida, muy profunda en su corazón. Por supuesto, ella se guardó todo esto en el más absoluto secreto. Pero por fin, a pesar suyo, tuvo que contarlo al reverendo padre Becosín, su director, y confiar esta visión a su examen
a su consejo y a sus oraciones. Este hombre de una eminente piedad y de prudencia perfecta hizo este examen con todo método y circunspección, y después de largas meditaciones dio su opinión que después de haber reunido a una asamblea de hombres importantes, había que examinar los medios para llevar la empresa a buen fin. Unos señores de apellido Gallement, Bretigny, Berulle y Duval se reunieron con el reverendo padre Becossin en la celda de este, examinaron el proyecto y aconsejaron a Barbie que lo abandonara. Sin embargo, Jean de Bretigny, castellano por padre y normando por madre, soñaba desde octubre del año 1585 con introducir a las carmelitas reformadas en Francia. Muchas otras personas habían intentado esta operación, pero no habían tenido éxito. De nuevo esto parecía algo irrealizable. 7 u 8 meses más tarde, Teresa de Ávila nuevamente se le aparece a Barbie Accarí, le ordena de nuevo que proponga su antiguo proyecto y le promete que va a ser efectivo y que se va a realizar. Los 5 sacerdotes antes citados anteriormente se reúnen de nuevo y con ello el futuro San Francisco de Sales y Barbie Accarí, con la insistencia de estas dos últimas personas, se deciden a la introducción del Carmelo en Francia. Y los 3 superiores de la orden son nombrados: Duval, Gallement y Berulle. Los 3 son reconocidos como hombres sabios, prudentes y piadosos. Después de varios días de discusiones sobre la empresa y los medios para realizar, el pequeño grupo tomó 4 decisiones a mediados de junio del año 1602. Se establecerá el primer monasterio en París. Se traerán monjas españolas. Se pedirá a Roma que los votos dichos por las carmelitas sean los mismos en Francia y los mismos que en España y en Italia. Dichas monjas deberán hacer voto de mendicidad. Y entonces, a partir de julio del año 1602, el canciller Michel de Marillac ayuda a mucho a Barbie Accarí. Desde hace ya algunos meses, jóvenes y ávidas de renovación espiritual convergen hacia este hotel de la calle de los judíos y se ponen bajo la dirección de Barbie Accarí, con Andrés Levac, que era, o André Levac es la sirvienta que ella tenía, y formarían la congregación Santa Genevieve, que contará tanto con chicas solteras como con jóvenes viudas, seleccionadas cuidadosamente por Barbie Accarí para llegar a ser las primeras carmelitas francesas, y si no eran carmelitas, ursulinas u otras monjas, pero que iban a ser seleccionadas para ser religiosas. De viaje por San Nicolás de Bord, cerca de Nancy, Barbie tiene una visión. Dios me hizo comprender que quería que fuera monja de esta orden y hermana portera. Nuestra Santa Madre Santa Teresa intervino también. Esta perspectiva de ser hermana portera y no hermana del coro entristeció un poco a Barbie, porque no podría a futuro cantar con las demás monjas y solo rezaría el Padre Nuestro. Desde junio del año 1602
hasta abril del año 1603, y gracias a sus relaciones personales con las esferas más altas del reino, Barbieri dirige los trámites que permitirán la edificación del primer Carmelo en el priorazgo de Nuestra Señora de los Campos, Boulevard Saint-Jacques en París. Se pone la primera piedra el 29 de abril del año 1603 y Barbieri dirige las obras con tanta dulzura como con rapidez y lleva a cabo la financiación necesaria pidiendo préstamos considerables. Al mismo tiempo constituye el equipo que debe traer de España a las carmelitas que han vivido con Teresa de Jesús y por consecuencia impregnadas de su espiritualidad. Barbieri participa en la organización de la expedición. El grupo deja París el 26 de septiembre del año 1603. Se necesitarán casi un año de trámites y las intervenciones de Berulle para conseguir la aprobación de los Carmelos para que manden 6 carmelitas a Francia. Debido a la insistencia de Barbieri, las carmelitas son elegidas no por las gracias especiales que tuvieron, sino por su caridad. Y estas dejan Ávila el 29 de agosto del año 1604 y llegan a París el 15 de octubre de 1604. El Carmelo de la Encarnación en París es mucho más grande de lo que preveían las constituciones españolas del Carmelo. Por otro lado, existen discordancias muy importantes entre dichas constituciones, para la aplicación de las cuales se trajeron a Francia. Entonces, con muchas dificultades, a 6 carmelitas españolas y la bula de edificación del Carmelo en Francia. De ello resultaron, por ese momento, todo tipo de dificultades. Pero solo 2 meses después de la llegada de las madres, las monjas españolas, hay que abrir un nuevo Carmelo. Barbieri escoge Pontoise. Michel de Marillac habilita de 8 días un pequeño inmueble que pertenecía a Duval. El Carmelo San José acoge a su priora el 15 de enero del año 1605. Durante el otoño del mismo año, Barbieri crea un tercer Carmelo en Dijon. El año 1606 escoge implantar el cuarto Carmelo en Amiens. El año 1608, Tours. En junio del año 1609, Rouen, etc. Durante la misma época hay muchos acontecimientos que conciernen a la familia Agari. Marguerite, la quinta hija, integra el Carmelo de la Encarnación en París el 15 de septiembre de 1605 a los 15 años y medio de edad. Barbie se encuentra muy enferma, una primera vez durante 3 semanas, y se teme que en ese momento muera. Marie y Genevieve integran también el Carmelo de la Encarnación y ambas visten el hábito el 23 de marzo de 1608. En junio de 1610, Barbieri está de nuevo en peligro de muerte durante 6 semanas. El 17 de noviembre de 1613, Pierre Agari, su esposo, muere después de una breve pero muy penosa enfermedad, durante la cual Barbie, aunque enferma, también lo ayuda con cariño a su esposo. El 8 de febrero de 1614 arregla con 2 de sus hijos la sucesión de su marido y solo conserva para ella una pensión vitalicia que da
a los 2 días al Carmelo de Amiens y el de París. El 15 de febrero del año 1614, Barbie, viuda, integra el Carmelo de Amiens como hermana portera. Dios le otorgaba todo lo que había deseado tanto, ser sirvienta y ser sirvienta de Dios. Integra el Carmelo con la ayuda de amigos que le ayuden a caminar. Acuérdense que le dije, usaban muletas, sostenida por 2 hermanas porteras. Esto señala su estado de salud. Sus, sus hechos, sus palabras, solo son humildad. Había pensado conservar su nombre, pero cambia y se le da el nombre de María de la Encarnación. Y entonces toma el hábito el 7 de abril del año 1614. Ayuda a cocinar y ayuda en todo lo que puede. Daba gusto verla así, escuchar las palabras apasionadas que decía sin reflexionar cuando restregaba y limpiaba las escudillas, los botes, y buscaba invenciones para dejarlo siempre las cosas muy bien limpias. María de la Encarnación solía tener en las manos los evangelios, la priora Isabel de Jesucristo y después el superior Duval le habían ordenado hablar con las novicias y a las otras monjas contrariamente a la regla general del silencio. Tenía un don particular para consolidar a los débiles y protegerlos contra las tentaciones y los escrúpulos. Desde su entrada al Carmelo de Amiens, padece de una hemorragia de la cual fue curada milagrosamente después. En el año 1615 padece de cólicos de dolores tan violentos que 4 hermanas bien fuertes no bastaron para mantenerla, ya que la sorprendente violencia de los dolores la hizo levantarse de su cama. El día de Ramos de 1615 sintió un frío de muerte por todo el cuerpo y no le quedaba nada de calor en el estómago hasta el corazón. Su confesor y la priora le rogaron que pidiera a Dios que no muriera todavía. De repente el calor volvió a su cuerpo. Algunos días más tarde, el 8 de abril del año 1615, María de la Encarnación hace su profesión. El 22 de mayo de 1616, Duval procede de las elecciones de la priora y la subpriora del Carmelo de Amiens. Se elige a María de la Encarnación por unanimidad, sin embargo no puede ejercer. Dios me enseñó que fuera una monja en esta orden y hermana portera, decía. Una hermana portera no puede ser priora. No obstante, las carmelitas de Amiens recuerdan que la hermana portera española, también beata hoy día, Ana de San Bartolomé, carmelita amiga y compañera de Santa Teresa de Jesús, fue priora en Pontoise a principios de 1605 y piensa que su unanimidad equivale a una nueva instrucción divina. Duval, el superior, no quiere y Ana del Sagrado Sacramento, ya su priora en París, es elegida priora entonces en Amiens. La nueva madre del Carmelo de Amiens, muy poco maternal, gobierna con mano de hierro. Prohíbe especialmente a María de la Encarnación que se dirija a las demás monjas sin advertirla de esta prohibición. La dichosa, por consecuencia, se encuentra dividida entre su deber de obediencia hacia la priora, a su Jesucristo sobre la tierra, por una parte, y también
su deber de obediencia hacia los superiores y su deber de no desacreditar a la plura delante de las monjas. Hacia el día de todos los santos, en el año 1616, Galmen decide con los otros dos superiores trasladar a María de la Encarnación al Carmelo de Pontoise. Se escribe Pontoise. ¿Qué quiere tanto? Llega allí el 7 de diciembre del año 1616, fue acogida con fervor y desde la cocina o de su celda prodiga sus consejos a las novicias, a las monjas e incluso a la priora. Todo siempre se hace en paz. Por otra parte, Berulle, uno de los superiores que es también visitante del Carmelo, quiere en esta época imponer un cuarto voto a las carmelitas, el de servidumbre. María de la Encarnación, que nos da acaso, en este caso, exactamente, no lo comprende bien. El mismo sentido que Berulle a la palabra servidumbre se opone totalmente a la idea de servidumbre. El cristiano, y más especialmente la carmelita, no es esclava, sino libre, y aguanta muy mal este conflicto. La salud de María de la Encarnación no empeoró mucho, pero ya no puede permanecer de pie. Camina con mucha dificultad y solo puede sentarse en su taburete si no su fémur se desloca con grandes dolores. De nuevo, en febrero del año 1616, María de la Encarnación se pone gravemente enferma. Se diría ahora que padece de hemiplegias debido a un reblandecimiento neumónico. Sigue padeciendo como siempre con gran humildad y espíritu de mortificación, pero el día de Pascua se sintió arrebatada y fuera de sentido. Un poco más tarde revela: si pudieran ver lo que aguanto, tendrían compasión de mí, y más por lo que es interior que por lo que aparece fuera. En efecto, a su debilidad física se añade la aridez también espiritual. La dichosa María de la Encarnación muere el miércoles de Pascua, el 18 de abril del año 1618, a las 5 de la tarde. Fuera se propaga la noticia, no se sabe cómo, y una multitud de gente se reunió afuera del convento delante de la iglesia. Se decían unos a otros: la santa ha muerto, la santa ha muerto. Así fue como fue beatificada un 5 de junio de 1791 por el Papa Pío VI, para servir de ejemplo a los franceses sumidos en el desorden religioso resultante de sus revoluciones y sus luchas religiosas. El 1 de abril del año 1893, con motivo del primer centenario de esta beatificación, el cardenal arzobispo de París quiso que se convirtiera en patrona de las familias parisinas. Bendito sea Dios. Bien, hasta aquí llego con la biografía de la Beata María de la Encarnación, Barbe Acarí, mujer que fue casada, tuvo 6 hijos y que tuvo la visión de fundar el Carmelo en Francia, el Carmelo teresiano, y que ayudó en la fundación de los Carmelos. Por eso también es conocida como la madre del Carmelo en Francia. Bien, muchas gracias por permitirme dar esta charla de esta biografía de la Beata María de la Encarnación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.